Hola chicos, muy buenos días. Hoy es 4 de mayo y pues vamos a comenzar con nuestras clases de ciencias naturales. Esta semana vamos a hablar de lo que es la observación del cielo y los telescopios, ¿ok? Pongan atención a la siguiente explicación que vamos a dar. Bueno, hablar sobre la observación en el cielo, pues hay que hablar de lo que es la astronomía. Pues la astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo. Pues estos, pues obviamente, como sabemos, pues incluyen lo que son los planetas, los satélites, cometas, meteoros, las estrellas, todo lo que ocupa el sistema solar, todo lo que es el universo, el gas, el polvo estelar, que se llama galaxias, y sus cúmulos de estas. Por lo que se estudia, pues son sus movimientos y los fenómenos ligados a ellos. La astronomía también abarca el estudio de la formación y el desarrollo del universo en su conjunto mediante la cosmología. Y se relaciona con la física mediante la astrofísica y la química mediante la astroquímica y la biología con la astrobiología. Pero bueno, su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir en algunos casos en laboratorio la ejecución de fenómenos celestes, como por ejemplo en la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de los fenómenos como curvas de luz, de estrellas, estrellas variables, descubrimientos de asteroides y cometas. Bueno, la astronomía ha llegado o ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad. Y en todas las civilizaciones ha tenido contacto con esta ciencia. Personas como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatita de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo Galilei, Christian Huygens y Edmundo Halley han sido algunos de los cultivadores. La metodología científica de este campo pues empezó a desarrollarse desde mediados del siglo XVII, y un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo Galilei, que permitió examinar el cielo de noche más detalladamente, y pues el tratamiento matemático de la astronomía comenzó en el desarrollo de la mecánica celeste y de las leyes de la gravitación de Isaac Newton, aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de astrónomos como Kepler. Hacia el siglo XIX, la astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como espectroscopio y la fotografía, que permitieron la continua mejora de los telescopios y la creación de observatorios más profesionales.
Bueno, un poquito de la historia de lo que es la astronomía, pues es que pues la astronomía surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y se empezó a convertir en sedentario. Luego de formar civilizaciones o comunidades, pues empezó su interés por los astros. Desde tiempos inmemoriales se ha visto interesado en los mismos. Estos se han enseñado ciclos constantes y la inmutabilidad durante el corto periodo de la vida del ser humano, lo que fue una herramienta útil para determinar los periodos de abundancia para la caza, para la recolección, o de aquellos como el invierno, en que se requiere de una preparación para sobrevivir a los cambios climáticos. También la práctica de estas observaciones es tan cierta y universal que se han encontrado a lo largo y ancho de todo nuestro planeta, en todas aquellas partes en que ha habitado el ser humano. Esto reduce entonces que la astronomía es probablemente uno de los oficios más antiguos, manifestándose en todas las culturas humanas. En casi todas las religiones antiguas existe la cosmogonía, que intenta explicar el origen del universo. Ligado a esto, pues los elementos metodológicos, y pues la historia de la historia de la astronomía es tan antigua como la historia del ser humano. Pues la antigüedad se ocupaba únicamente de observar y de las predicciones de los movimientos de los objetos visibles, así que estaban pues a simple vista, quedando separado durante mucho tiempo pues lo que son la física. Fue aquí donde en Sajonia, Alemania, se encuentra el famoso disco celeste de Nebra, que es la representación más antigua conocida de la bóveda celeste. Quizá fueron los astrónomos chinos quienes dividieron por primera vez el cielo en constelaciones. En Europa, las 12 constelaciones que marcan el movimiento anual del Sol fueron denominadas constelaciones zodiacales. Los antiguos griegos hicieron importantes contribuciones a la astronomía, entre ellas la definición de lo que es la magnitud, y la astronomía precolombina posee calendarios muy exactos, y parece ser que las pirámides de Egipto fueron construidas sobre patrones astronómicos muy precisos. También un dato es que pues la astronomía observacional estuvo estancada en Europa durante la Edad Media, a excepción de algunas aportaciones como las que ha hecho Alfonso X, el sabio, de sus tablas Alfonsies, y a los tratados de Alcabutius, que estos pues según que floreciera en el mundo en el imperio persa y en la cultura árabe. Al final del siglo X, un gran observatorio fue construido cerca de Teherán, en Irán, por el astrónomo persa Al-Juhandi, quien observó una serie de pasos meridianos
del Sol, lo que permitió calcular la oblicuidad del elipse calle del Sol, y también en Persia, lo que fue Omar Khayyam elaboró la reforma del calendario, que es más preciso que el calendario juliano, acercándose al calendario gregoriano. Pues a finales del siglo IX, astrónomos persas como Al-Farghani escribió ampliamente acerca del movimiento de los cuerpos celestes. Podemos ver también que pues este estudio, o los estudios que se han estado haciendo de la astronomía, pues han sido los estudios más con mayor antigüedad en nuestro planeta. Y pues gracias a ello es que hoy en día conocemos lo que es el universo, las galaxias, y pues obviamente con la inclusión que fue del telescopio, pues nos ayuda a conocer mucho más nuestro universo. Ok, les dejaré un pequeño video donde viene explicado más el tema, pero de todas maneras seguiremos viéndolo en un rato más en plataforma Zoom, por si no ha quedado un poquito claro lo que es la astronomía. Y pues vamos a ver el video. Vamos a ver una breve historia de la astronomía. Desde los inicios de las culturas humanas, los seres humanos hemos observado el cielo y se ha plasmado en construcciones representaciones de objetos celestes. Algunas de las primeras civilizaciones, por ejemplo, en el año 4500 a.C., se creó la estructura megalítica de Karnak en Francia. En el año 3000 a.C. se colocan las primeras piedras en Stonehenge en Inglaterra. Estoy poniendo ejemplos de las construcciones que son un poquito más famosas a nivel mundial. Estas construcciones de Stonehenge son piedras que están colocadas de una manera circular y tienen una estructura muy peculiar, y que también se cree que son marcadores astronómicos. Bueno, aquí solo dibujo una pequeña parte de esta estructura de Stonehenge. Los primeros científicos en la antigüedad observaron el cielo y aplicaron estas observaciones del cielo para conocer más sobre nuestro mundo. En el año 280 a.C., Aristarco de Samos, en Alejandría, sugiere que la Tierra gira alrededor del Sol y proporciona la primera estimación de la distancia entre la Tierra y el Sol. En el año 240 a.C., Eratóstenes mide la circunferencia de la Tierra con bastante precisión. Y en el año 130 a.C., Hiparco desarrolla el primer mapa estelar y cataloga más de 850 estrellas brillantes. Aquí lo interesante es que en ese entonces no existía prácticamente nada de tecnología. Sin embargo, con observaciones, conocimientos matemáticos básicos de trigonometría, por ejemplo, pudieron hacer inferencias y cálculos bastante interesantes y bastante precisos, como el de la circunferencia de la Tierra que hizo Eratóstenes. Él observaba, era bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, y brevemente les comento que él leyó en uno de los libros que en cierta ciudad, cierto día, se podía observar en algún objeto, que ese objeto a mediodía no mostraba sombra alguna, porque bueno, tenía el sol justamente encima de él. Pero ese mismo día, a otra distancia, se podía, él leía o podía ver que otros objetos sí mostraban sombra, una sombra definida ese mismo día. Entonces sí proyectaban sombra. Así que él
se imaginó que de hecho la única forma de que dos objetos pudieran, uno no proyectar ninguna sombra y otro sí proyectar sombra, es que ambos objetos se encontraran en una superficie curva, de manera que si en uno, en el mismo día, estaba la luz, los rayos del sol le llegaban directamente por encima, de manera que no proyectara sombra, el otro, al llegarle los rayos del sol desde un ángulo, pues proyectara cierta sombra en el mismo momento. Simplemente con ese tipo de observaciones, él contrató a una persona para que midiera la distancia entre estos dos objetos y conociendo el largo de la sombra y algunos conceptos de trigonometría, pudo calcular la circunferencia de la Tierra. De hecho, su único error es que él no sabía que la Tierra no es un círculo perfecto, no es una circunferencia o una esfera perfecta, sino que está un poco achatada de los polos. Y por eso le falló el cálculo. Pero por lo demás, como pueden ver, fue algo muy sencillo con lo que pudo hacer semejante cálculo preciso. Durante el Renacimiento, muchos científicos desarrollaron teorías e hicieron observaciones para tratar de explicar la naturaleza y comportamiento de los objetos celestes. En el año 1543 después de Cristo, Copérnico publica su teoría heliocéntrica del universo. En 1608, Hans Lippershey, que se dedicaba a fabricar lentes, inventa el telescopio. Es hasta 1609, un año después, que Galileo usa el telescopio para observar el cielo nocturno y, entre otras cosas, descubre 4 satélites de Júpiter. También en ese mismo año se publica la primera y la segunda ley del movimiento de Kepler. En 1619 se publica la tercera ley del movimiento planetario de Kepler en su libro Armonía de los Mundos. Estas leyes del movimiento planetario son lo que actualmente nos permite a los seres humanos construir cohetes y máquinas que pueden escapar a la atmósfera y la órbita de la Tierra y poder viajar a otros mundos. En el año de 1675, el astrónomo Ole Romer mide la velocidad de la luz. En 1687, Newton publica su teoría de la gravitación universal. Es una teoría que muchos de nosotros tenemos relacionada con esta anécdota de la manzana que cae del árbol, y al observar que esta manzana cae, Newton se pregunta qué es lo que ocasiona que esta manzana o cualquier objeto caiga a la Tierra. Y aquí se marca el inicio de la astronomía moderna. Aquí, junto con los descubrimientos de Kepler y las leyes de Newton, se empiezan a encontrar explicaciones que hacen de lado cualquier deidad o divinidad que hasta el momento acompañaba todas las teorías, o la mayoría de las teorías de explicaciones de los movimientos de los objetos celestes, con alguna divinidad o algún dios. Aquí se empiezan a ver las leyes físicas del universo. En 1781 se descubre el planeta Urano y en ese mismo año comienza el catálogo de objetos Messier. Messier era un astrónomo que buscaba cometas. Entonces se puso a observar el cielo buscando objetos que fueran un poco borrosos y que pudieran dar pauta a que fuera algún posible cometa. Hizo un catálogo de todos estos objetos y finalmente, posteriormente, se descubrió que él estaba catalogando nebulosas, galaxias y cúmulos estelares en lugar de cometas. Por lo que todos esos objetos borrosos, pues bueno, realmente son conjuntos de objetos mucho más interesantes. En 1846 se descubrió el planeta Neptuno por predicciones matemáticas, observando las órbitas de los planetas previamente descubiertos. Urano, se encuentra que las órbitas
que estas son calculadas gracias a las leyes del movimiento planetario de Kepler, no se movían como deberían moverse o no tenían la forma de las órbitas como debería de estar. Por eso intuyeron que debía existir otro planeta que estuviera afectando las órbitas de estos planetas, y gracias a estas predicciones es que se encontró el planeta Neptuno. En el año de 1905, Albert Einstein publica su teoría especial de la relatividad. Y en 1908, Henrietta Leavitt descubre las estrellas variables cefeidas. Estas estrellas variables en particular ayudaron a poder calcular la distancia a estrellas lejanas del universo. También en ese mismo año, Hertzsprung y Russell introducen el diagrama HR, H de Hertzsprung y R de Russell, que muestra la relación entre las características de las estrellas, que es un diagrama bastante interesante con información que nos indica el tipo de estrella, su edad y también su distancia. En 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. En 1923, Hubble muestra que existen galaxias fuera de la Vía Láctea. En el momento en el que principios del siglo XX, en estas épocas de 1908, ya se tenía la idea, o ya se intuía que había otros objetos fuera de la galaxia de la Vía Láctea, que la Vía Láctea no era el universo, debido a la medición de estas estrellas distantes que estaban fuera de la galaxia. Sin embargo, es hasta 1923 donde se muestra, sin lugar a dudas, de que existen galaxias fuera de la Vía Láctea. En 1930, Clyde Tombaugh descubre a Plutón, y en 1957 el Sputnik es el primer objeto artificial en orbitar la Tierra. Aquí ya comenzamos con la historia más reciente. De 1961 a 1969 da lugar a la carrera espacial, una competencia entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para ver quién de ellos llegaba primero a la Luna. Llegando primero los Estados Unidos en el año de 1969, el 20 de julio, con la misión Apolo 11, donde los primeros seres humanos tocan la Luna o bajan a la Luna. De 1970 a la fecha se hace la exploración sistemática de objetos del sistema solar, planetas, satélites y asteroides que hasta la fecha y en un futuro cercano se siguen explorando con más detalle. Y por último, en 1998 comienza la construcción de la Estación Espacial Internacional, un esfuerzo de varias naciones por tener un lugar en órbita de la Tierra para poder realizar diferentes experimentos que no pueden realizarse aquí en la Tierra. Y aquí es como existe o como llegamos a toda la exploración actual, con unos descubrimientos asombrosos sobre los descubrimientos de planetas en otras estrellas y otra serie de objetos en el universo que no dejan de asombrarnos.